Señor, gracias porque eres bueno y fiel y porque nos permites venir delante de ti, Señor. Gracias porque, como cantábamos, por tu gracia, Señor, el día de hoy somos lo que somos. Somos hijos tuyos, somos personas con esperanza, solo por tu gracia, solo por tu poder, Señor. Gracias, Padre, porque nos dejaste tu palabra, a la cual podemos acudir como una antorcha, Señor, que alumbra en medio del lugar oscuro en esta generación en la que vivimos, Padre. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, rogándote que en este tiempo tú nos hables. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén. Ok, ¿cómo están? Hoy día vinimos secos todos, no llovió. Y fíjate que los que me conocen y han estado pues cerca de mí el último mes y medio, 2 meses, tal vez 3 meses, hay un tema que lo he tenido como atravesado en la garganta y lo he podido compartir en distintos grupos y discipulados que pues me ha tocado dar. Y había estado orando por ver si se daba una oportunidad de compartirlo aquí, en un contexto distinto, a la iglesia, no tanto a un grupo pequeño, sino a la iglesia. Y creo que el día de hoy he encontrado diría una buena excusa, pero no, una razón para poder hacer una pequeña pausa en el libro de Josué y poder ver esto que está relacionado con lo que vimos la semana pasada. ¿Cuántos de nosotros, la semana pasada, recuerdas, veíamos Jericó? Una gran batalla enfrente, un gran problema cerrado, imposible de conquistar en nuestras fuerzas. ¿Cuántos de nosotros tenemos el día de hoy o hemos tenido un problema de esas dimensiones, en las que definitivamente tus fuerzas no bastan y no alcanzan? ¿O cuántos de nosotros, diría todos, vamos a tener un problema así en algún momento de nuestra vida? Y en Semilla hemos oído, pues, busca a Dios. ¿Dónde? En su palabra. Y muchos de nosotros decimos, ok, y eso, ok, ya, pero como que, ¿y eso cómo se hace? Porque la clave de lo que vimos la semana pasada en la conquista, no la conquista, en la, vamos a llamarle batalla de Jericó, la clave estuvo en que Josué estuvo atento a la voz de Dios y escuchó la estrategia que tenía que llevar a cabo. ¿Tú recuerdas cuál era la estrategia? 7 días, 1 vuelta cada día, y el 7º día 7 vueltas y luego gritar. La clave no estuvo en nada más que en estar atento y escuchar lo que Dios decía y luego obedecer lo que Dios decía. Entonces, en este intento de escuchar lo que Dios dice, a veces caemos en ciertos errores que son muy comunes. Y yo te digo, en estos últimos meses me he topado con gente que constantemente me ha estado diciendo, Dios me dijo esto. Y cuando me dice, yo digo, ok, no creo. No creo que Dios haya dicho eso y no creo que Dios esté diciéndote eso. Porque en un intento de escuchar la voz de Dios, realmente lo que hacen es espiritualizar cosas de una manera que no es correcta. Así que el día de hoy casi vamos a convertir esto en un salón de clase en vez de una reunión de iglesia, permítame decirlo de esa manera. Y espero que si te quedan dudas de lo que vamos a ver el día de hoy, pues te sientas en la libertad de escribirme y preguntarme, tengo una duda en este sentido y en este otro, y que tomáramos el día de hoy, sí, como una palabra de Dios, porque vamos a estar viendo la palabra de Dios, si no, no tendría sentido. Mi sabiduría, mi experiencia no vale de nada, sino solo la palabra. Pero en un contexto más como si fuera una clase, en ciertos conceptos que quisiera que tuviéramos claros, para poder buscar a Dios de una manera mucho más clara. Así que Josué capítulo 6 me habla de muchas cosas, y uno de los primeros errores de mucha gente al decir vamos a buscar a Dios y leer Josué capítulo 6 es este asunto de una estrategia. Y tú seguramente sabes
de ciertas personas o ciertos movimientos que han llevado a cabo esta estrategia. La palabra de Dios dice que hay que hacer esto. Entonces, pues queremos comprar un terreno para semilla de mostaza. Lo que vamos a hacer es pues ir y darle una vuelta cada día durante 7 días, y el 7º día vamos a darle 7 vueltas, y entonces las murallas van a caer y nosotros pues vamos a poder tomar posesión de ese lugar. No sé si te suena conocido, has oído que alguien lo ha hecho o que alguien lo cree. O un pastor cuenta en un libro que tenía una consejería matrimonial, 2 personas que estaban teniendo muchos problemas y que decían uno al otro, es que yo creo que nunca debimos casarnos. Y el pastor les preguntó, ¿y cómo fue que decidieron casarse? Bueno, pues lo que pasa es que buscamos a Dios y pues Josué capítulo 6, ¿no? Ella representa a Jericó, su corazón estaba cerrado, entonces yo le di 7 vueltas y luego le pregunté si algo había pasado y ella dijo pues que sí, entonces recibimos confirmación de Dios de que pues sí, su corazón se abrió y entonces podíamos casarnos y Dios nos habló. Y no sé si, y déjame darte un ejemplo más. Mucha gente me dice, Dios me habló. ¿Cómo? Pues aquí, ¿no? En la Biblia. Y me dicen, por ejemplo, Filipenses, acompáñame a Filipenses. Capítulo 3, y lo voy a hacer muy jocoso y casi satíricamente o irónicamente, pero es porque, digo, nadie me ha llegado con este caso, porque no quisiera que si tú viniste conmigo te sientas aludido de alguna manera. No, la idea no es avergonzar a nadie, sino todo lo contrario, poder enseñar y aprender. Pero capítulo 3 de Filipenses, versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y a lo mejor tú estás entre si te vas a cambiar a alguna casa o a un departamento. Y dices, me tengo que cambiar a una casa porque ya no cabemos con el perro. Entonces tú lees acá y dices, ok, no, entonces, ¿sabes qué? No tengo que moverme a un departamento porque aquí dice, guardaos de los perros. Entonces, o a lo mejor tú dices, voy a botar a mi perro porque no cabemos, pero aquí dice que hay que guardarlo, entonces lo voy a conservar. En todo caso, lo que estás haciendo es sacar la palabra de Dios de su contexto, porque Pablo no está hablando de eso. Lo mismo sucede con fechas. A mí me sorprende mucho cuando la gente me dice, Dios me dio esta fecha. Y yo digo, órale, ¿cómo? ¿Cómo le hiciste? Es decir, Dios te puede decir y claramente confirmar fechas, sí. Pero no tienes un pasaje, sino tienes muchos pasajes que te hablan de cierto aspecto, circunstancias que te van marcando y luego Dios pone delante de ti una sola alternativa, una fecha. Pero tenemos que tener cuidado de no espiritualizar y no sacar de contexto lo que está aquí escrito. Y para poder hacerlo, acompáñame a segunda carta de Timoteo. Capítulo 3. Lo primero que tenemos que tener claro es que la palabra de Dios fue escrita no para satisfacer mi curiosidad, sino para transformar mi vida. Ese es el objetivo de la palabra de Dios. La palabra de Dios, y lo vimos aquí, ¿recuerdas cuando hablamos del propósito de la profecía? La profecía no es para satisfacer tu curiosidad de lo que va a venir en el futuro, sino la profecía es para saber cómo vivir tu vida el día de hoy. La palabra de Dios no fue escrita para satisfacer tu curiosidad, sino para transformar tu vida. Y muchas veces ese proceso va a tomar un tiempo. Y es un proceso que va a llevarse de adentro hacia afuera. Normalmente cuando tienes un problema con tu esposo o tienes un problema con tu esposa, lo primero que Dios quiere transformar es tu vida, después a tu esposo o a tu esposa.
Dios trabaja de adentro hacia afuera. Y muchas veces lo que yo hago es tratar de buscar en la palabra de Dios casi hechizos, brujería. Este asunto de darle vueltas a algún lado y gritar es más parecido a una brujería que a la palabra de Dios. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado en buscar la verdadera aplicación de la palabra en mi vida, y eso es lo que quisiera que el día de hoy quedara claro. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y ya conoces de memoria este pasaje. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, entonces lo primero que tengo que tener claro es que toda la Escritura es inspirada por Dios. En todo pasaje hay algo que Dios quiere decirme. Ahora, cuando decimos que la palabra está inspirada por Dios, literalmente la palabra inspirada quiere decir, de hecho, en el griego es una sola palabra, en español lo traducimos como inspirada por Dios, en griego es una sola palabra y quiere decir que es el aliento de Dios. La palabra de Dios, la Escritura, tu Biblia es el aliento de Dios. Ahora, importante, lo inspirado por Dios no es la versión Reina Valera 60. Porque también he llegado a escuchar que dicen, no, la inspirada es la Reina Valera, la NBI no. O la NBI, esa es la inspirada, la Reina Valera 60 no. No, ni la Reina Valera 60, ni la Biblia de Jerusalén, ni la Palabra de Dios para Todos, ni la Reina Valera 95, ni ninguna otra Biblia en su traducción es inspirada. Lo que fue inspirado son los autógrafos, los manuscritos originales. Esos fueron inspirados por Dios. Todas las demás traducciones tienen algunos problemas y algunos defectos. Y tú dices, entonces, ¿cómo puedo confiar? Bueno, el día de hoy tienes muchas facilidades. Tienes muchos diccionarios que te mandan a la palabra original. Pero sobre todo el Espíritu Santo está ahí porque el Espíritu Santo ha logrado conservar su palabra clara y precisa hasta el día de hoy. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios, es el aliento de Dios. Ahora, importante, lo que está inspirado es lo que está aquí. Cosas que se te ocurren, no puedes decir, Dios me inspiró a esto. No. Si no tiene un ancla en la palabra de Dios, en la que tú puedes decir, yo decidí hacer esto porque la palabra de Dios dice esto, entonces lo que estás haciendo son pensamientos tuyos, a lo mejor con buena intención, pero siguen siendo pensamientos tuyos. Lo que está inspirado es la palabra de Dios. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, de tu Biblia es inspirada por Dios. Lo segundo que vemos es que es útil. O sea, todo lo que está escrito tiene un propósito útil. ¿A qué me refiero con útil? Práctico. Sirve para los problemas diarios y cotidianos de tu vida. No es simple conocimiento intelectual que te va a, ayudar a entender si los ángeles pueden volar para atrás o no. Eso no es útil. La palabra de Dios, lo que está escrito aquí, es útil para tu vida. Y ahí está la clave cuando estoy estudiando. Yo cuando estoy estudiando y digo, a ver, ¿qué es lo que Dios quiere decirme? Sé que Dios quiere decirme cosas útiles. Acompáñame a Ezequiel, por favor. Nuevamente voy a poner un ejemplo que está en el extremo. Perdí mi cita. Ok.
Ezequiel capítulo 4, versículo 9. Vamos a suponer que estás haciendo tu devocional y estás buscando a Dios en Ezequiel. Y llegas a este pasaje. Ezequiel capítulo 4, versículo 9. Y tú, le está hablando Dios a Ezequiel, toma para ti trigo, cebada, habas, lenteja, millo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. La comida que comerás será un peso de 20 siclos al día, de tiempo en tiempo la comerás. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos, a fuego de excremento humano. Y tú dices, ok, ¿qué quiere decirme Dios con eso? Número 1, ¿te está llamando a hacer ese tipo de dieta? ¿A que comas ese tipo de cosas y que lo cocines con excremento humano? No, es ridículo en esta época. En esa época, el combustible era excremento. El combustible que se usaba cuando estamos hablando de zonas desérticas. No es que vas al bosque a cortar leña, no hay leña. Lo que se usaba como combustible era excremento. Y hasta el día de hoy en ciertas zonas. ¿Qué es lo que creo que podría estar hablándonos Dios si tú pasas por aquí? Bueno, sencillamente, ¿estás dispuesto a hacer lo que Dios te pida, aunque suene raro, aunque suene extraño, aunque suene grotesco? La segunda cosa que puede estar hablándome Dios es, ok, los hombres de Dios a veces tienen que hacer cosas que para los demás van a ser repulsivas. ¿Estás dispuesto como hombre de Dios? ¿Quieres ser un hombre de Dios? Estas son las cosas que se demandan. Eso es algo útil que Dios me está hablando ahí. No es algo metafísico de que, bueno, pues lo que pasa es que el millo representa no sé qué y esto representa no sé qué y hacer toda una cuestión así toda mística, casi esotérica, que luego para tu vida diaria no te sirve absolutamente de nada. Eso no ayuda en tu santidad, no ayuda en tu caminar, no ayuda a tomar decisiones. En cambio, si yo estoy a punto de, yo estoy en un problema, entonces si me tengo que cambiar de trabajo o no, y paso por este pasaje, a lo mejor Dios me está diciendo, ¿sabes qué? No busques tu comodidad. Necesito que en primer lugar tú aprendas lo que yo quiero decirle al pueblo a través de ti, y tú eres un instrumento mío. Entonces podré decidir bien sobre mi trabajo. No donde me pagan más, sino donde hay más oportunidad para que yo sea útil en manos de Dios. Y a lo mejor eso es lo que necesitas cuando estás a punto de decidir algo así. ¿Sí me explico? Ve a la raíz, no te quedes en la superficie. Josué capítulo 6, vimos un montón de enseñanzas aquí. Vimos cómo tengo que dominar mi lengua. Vimos que tengo que ser obediente aun si las cosas que Dios me pide son absurdas. Vimos que tengo que ser paciente. Vimos que tengo que tener disposición a los tiempos de Dios. 7 días, Él decide los tiempos, no yo. Vimos muchas enseñanzas. Ninguna de ellas fue, dale vueltas a una ciudad y grita. Sí me explico, necesitamos ir a lo que la palabra de Dios es. Número 1, inspirada por Dios. Si tú pasas por Ezequiel capítulo 4, no puedes decir, aquí no dice nada. No, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Solo necesito mirar mejor. A lo mejor necesito pasar más tiempo leyendo. Y si no entendía la primera, leerlo 2 veces, 3 veces, 4 veces. ¿Cuánto tiempo le das tú a la palabra en tu tiempo devocional? ¿5 minutos? 2, 1 hora. Si no lo entiendo, tengo que estar seguro de entender. Vuelve a 2 Timoteo capítulo 3. Número 1 dijimos que es inspirada por Dios. Número 2, que es útil. Y aquí nos va a decir que es útil para 4 propósitos que tú ya te lo sabes. Número 1, enseñar.
Número 2, redarguir. Número 3, corregir. Y número 4, instruir en justicia. La palabra de Dios es útil para realizar estas 4 cosas en tu vida. Primero, enseñar. Enseñar básicamente habla de... La palabra de Dios define lo que tú debes creer. En el mundo hay muchas cosas y muchas teorías. No. A tu hijo, no. No lo vayas a traumar, no hay que corregirlo, hay que dejar que él se descubra. Esas son las nuevas teorías en psicología. Y cuando tú ves el mundo, cómo está y cada vez está peor, tú dices, ¿cómo hay gente que cree eso? Desde que la psicología entró a la escuela, las cosas van peores. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Corrige al joven cuando es muchacho. La vara lo apartará del infierno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios me enseña, me dice qué es lo que debo de creer. La palabra de Dios me reeduca. Ahí en voltea a 1 Timoteo capítulo 5. Versículo 1. Pablo le está escribiendo a Timoteo, fíjate cómo necesitamos ser reeducados. Pablo le está escribiendo a Timoteo en el capítulo 5 y le dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. ¿Qué es lo que Dios te dice ahí? Bueno, tendrás que evaluar cómo estás tratando a las mujeres ancianas, a las mayores, cómo estás tratando, si eres hombre, a las mujeres menores, a las jóvenes. Y podrás evaluar si lo estás haciendo de esa manera. Si cuando hablas con una mujer joven lo haces con toda pureza. Y te das cuenta que es lo contrario a lo que el mundo te dice y lo contrario a lo que ves en el mundo. Es tan absurdo que el día de hoy, si te paras en el metro a darle lugar a una anciana, a una mujer, la gente te mira raro. De hecho, en el metro, 90% de las personas que están durmiendo son hombres. Porque te duermes para no dar tu lugar. Es una estrategia. Y tú necesitas ser reeducado en este aspecto. Y en Colosenses, acompáñame a Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Versículo 22. Siervos, o el día de hoy podríamos traducir esto como empleados, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, obedezcan en todo a sus jefes, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué es lo que Dios te quiere decir? Que si yo tuviera un amo y un esclavo, no. Es útil. Quiere decir que tienes que hacer las cosas. Si tu jefe no está, tienes que llegar a tiempo, de todos modos, y cumplir con tu horario de trabajo. Tienes que hacer las cosas como si te estuviera viendo, aunque no te esté viendo. No agradando las cosas a ojo humano, sino sabiendo que todo lo tienes que hacer para el Señor. ¿Eso es lo que el mundo te enseña? Claro que no. Eso es lo que la palabra de Dios te enseña. La palabra de Dios es útil para enseñar, para decirte qué es lo que debes creer, para mostrarte lo que es el modelo correcto. Y me encanta porque es como cuando tú vas a un gimnasio y lo primero que ves cuando entras al gimnasio es un póster pegado, ¿no? de un tipo que está así, y tú dices, entras y es vaciado, pero no sé si te has dado cuenta, o al lado o al frente siempre hay un espejo. Entonces tú ves ese póster y luego volteas a ver al espejo y es, ok, ¿no? Algo aquí anda mal. ¿Y sabes qué? Por eso la palabra de Dios lo primero que dice es que te enseña. Ese es el modelo. Y luego te
redarguye. Eso es lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Es útil para enseñar y luego para redarguir. Redarguir es esto, mostrarte dónde estás mal. O sea, tú ves la foto de Mr. Atlas y cuando volteas a ver al espejo dices, oh, la panza no se parece mucho. Los brazos no se parecen mucho. Y yo tengo que, cuando voy a la palabra de Dios, lo que hago es primero leer y ver exactamente eso, ver qué es lo que Dios me enseña, cuál es el modelo que tengo que seguir. Por eso Josué capítulo 6 vimos cuál es el modelo a seguir. Josué obedeció. Obedeció desde el primer día hasta el séptimo día. Josué estuvo callado. Entonces son los modelos a seguir. Y luego tengo que voltear y ver en el espejo. ¿Estoy haciendo yo eso? ¿Estoy viviendo eso que dice la palabra? Y te vas a dar cuenta que hay áreas de tu vida que no corresponden con lo que Dios te está hablando. Y cuando tú digas, bueno, creo que sí, ¿sabes qué es lo que pasa? El problema es que has empañado el espejo. Porque nunca está mal el espejo. Santiago, tú conoces, te habla de que la palabra es este espejo y que deberíamos ser hacedores y no tan solo oidores. Capítulo 1 de Santiago, versículo 22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando voy a la palabra tengo que ver esto y la única forma de ser un hacedor es es ver el modelo y luego ver al espejo y ser sincero con lo que estoy viendo en este espejo. Porque el que es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. O sea, tú dices, ves el modelo, ves el espejo, dices, hay que trabajar la panza, y te das la vuelta y te vas sin trabajar la panza. Y caminas luego en la calle, creyendo que eres el modelo que estaba en la pared y olvidando que eres lo que estaba en el espejo. Entonces, no tengo que engañarme cuando voy acá. ¿Sabes qué? Esto es íntimo. Esto es entre Dios y tú. Las primeras horas de la mañana, cuando tú abres tu Biblia, cuando tú sacas tu cuaderno y tu lápiz y estás a punto de escribir y tomas un capítulo y lo lees, toma y apunta qué es lo que Dios te está enseñando, cuáles son estos modelos que Dios está poniendo delante de ti. Y luego vas a redarguir, a la parte de redarguir, y entonces dices, ¿en qué parte yo no me parezco a esto? ¿Y sabes qué? Dios lo sabe. No es como que tienes que contarle a Dios y Dios tal vez se va a decepcionar, te va a dejar. No, Dios lo sabe antes que tú, por eso te lo está mostrando. Y sé sincero con Dios y di, en esto no estoy bien. Esto no estoy haciendo bien, he fallado en esto. En esto no estoy cumpliendo el propósito de Dios. ¿Y luego qué sigue? La escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, el modelo, para redarguir, el espejo, para corregir, me encanta, porque cuando voy a corregir entré al gimnasio y ahí tienes las pesas, ahí tienes el AB Coaster y el Slim Step y todos los aparatos que hay en la tele y todo eso está ahí en el gimnasio. Para lo que necesites. Si es para abdominales, tienes una máquina para abdominales. Pero necesito ir a esa máquina. Y corregir lo que hace es decirme exactamente qué camino tengo que tomar para cambiar. Y por último, la palabra de Dios también es útil para instruir en justicia. Aquí, la palabra instruir ahí literalmente hace referencia a un tutor. En esa época, los tutores, los hombres, las personas ricas, contrataban a un tutor que vivía con ellos y que estaba con ellos constantemente. Y lo que está diciendo es que la palabra de Dios está ahí para marcarte paso a paso lo que tienes que hacer.
De nada te serviría entrar al gimnasio y que luego no sepas cómo usar los aparatos. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo está ahí y te dice, mira, ¿sabes qué? Haz esto y vas a hacer 4 repeticiones de tantas, 4 series de tantas repeticiones. Y ya, luego cuando terminas te dice, bueno, ahora vente, pásate para este lado y vas a hacer esto. Y no te da una prueba más difícil de la que puedes soportar, pero te va a hacer trabajar. Y esto es la palabra de Dios. Y cuando yo voy a la palabra de Dios, lo que tengo que hacer es ir buscando esto. Déjame ponerte otro ejemplo. La carretera. Cuando digo que la palabra de Dios me enseña, es el equivalente a las líneas que están pintadas a un lado y a otro de tu carril. O sea, la palabra de Dios me dice estos conceptos, me dice estos principios que si yo los sigo, voy a llegar a mi destino sin problemas. Pero que si yo me los brinco, me los salto, si yo no los respeto, estoy en graves, en altas probabilidades de tener un accidente. Eso es la palabra de Dios. En primer lugar, me enseña, me pone los límites, me pone, este es el marco por donde tú tienes que correr y por donde tú tienes que seguir. Ahora, no solo eso, sino que eso es enseñar. La palabra de Dios también me redarguye. ¿Has viajado en carretera que al lado derecho, cuando estás yendo, si te sales del carril, tiene como una especie de grietas? De modo que si tú sales, empieza a vibrar todo el coche. Bueno, eso tiene la palabra de Dios. Y cuando tú estás expuesto a la palabra de Dios y sacas los principios que tú tienes que vivir, en tu corazón hay una vibración. Y te dice, en esta parte te estás saliendo de la carretera. En esta área de tu vida no estás caminando derecho. Ahora, tú tienes la opción. Puedes seguir así o puedes regresar. Y a lo mejor tú dices, ok, ya me salí, ¿qué tengo que hacer para regresar? Bueno, la palabra de Dios es útil para corregirte, para volverte a meter a la carretera. Y el último, la palabra de Dios es útil para instruirte en justicia. O sea, te dice qué hacer para no volverte a salir. En la carretera, si hay niebla, te dirá, bueno, lo primero que tienes que hacer es encender los faros de niebla. Luego, no estés mirando hacia el horizonte, tienes que mirar hacia abajo y hacia la línea que está aquí y tienes que estar viendo, no tratando de ver qué hay enfrente, sino acá para no salirte. Baja la velocidad, porque a la velocidad que estás no tienes los reflejos lo suficientemente diestros, etcétera, etcétera, etcétera. Déjame ponerte un ejemplo más, porque me interesa que esto quede súper claro. Un mapa. ¿Has visto esos mapas en los lugares grandes que tú te paras y hay un lugar que dice, usted está aquí? ¿No? Bueno, la palabra de Dios, cuando te enseña, te dice dónde tienes que llegar. Y tú ves en el mapa y dice semilla de mostaza o Cinemex o lo que sea. Si estás ponte que estás en París, no conoces París y aquí está, la Torre Eiffel. Y de pronto, la Biblia te redarguye y te dice, ¿dónde estás? Y te dice, usted está aquí. Y luego la palabra de Dios te corrige, te traza la línea, cómo debes hacer para llegar al destino. Pero no solo eso, sino que, ¿sabes qué es lo mejor? El Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios misma, se sube al coche y te dice, yo te llevo. Y te instruye en justicia y te lleva hasta el destino, hasta el lugar donde tienes que ir. Esa es la forma en la que debes leer la palabra de Dios. No buscar frases, porque muchas veces buscamos frases. Dios me dijo, yo tengo una broma, siempre a unos amigos les digo, la palabra de Dios dice tampoco. Así que esa es mi postura. Y es verdad, la palabra de Dios dice tampoco. Y también dice no, y dice pero eso no quiere decir que Dios me lo está diciendo a mí. Las frases sacadas de la Biblia no siempre son palabra de Dios, son frases sacadas.
Otra vez, la traducción que tienes no es la palabra de Dios, no son palabras mágicas. Si yo repito este versículo va a suceder algo. No es un mantra. A lo que tengo que llegar es a la verdad que está adentro de esa frase. Por ejemplo, acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 7, si mal no recuerdo. Capítulo 7, 2 de Corintios, capítulo 7. Este es un versículo que en una época de mi vida fue mi ancla, mi timón, como decía la canción, mi ancla, mi timón, mi barco, mi mar, mi vela. Fue de donde me agarré. Capítulo 7, versículo 1 de 2 de Corintios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y una época yo creí, tengo que repetir este versículo, porque en esa época Dios me estaba llamando a caminar en santidad, en ciertas áreas de mi vida que no estaban del todo ordenadas. Y entonces yo dije, este versículo, y lo voy a repetir todo el tiempo. Y me lo aprendí, ¿no? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el poder de Dios. Así que, y me lo sabía de memoria. ¿Y cuántas personas se saben pasajes enteros de memoria? Eso no cambia tu vida, sino el meditar en la palabra, en la verdad que está escondida detrás de esas palabras. ¿Qué es lo que está diciendo? Número 1, que tengo promesas. Tengo promesas. Por ejemplo, si peco, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Número 2, tengo promesas que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Número 3, que si alguno tiene sed, puedo ir a Él, porque la tentación no es nada más que la sed de algo de este mundo. Eso es una tentación, el deseo de algo que está aquí. Y Jesús dice, si tienes sed, ven a mí y bebe. Otra promesa que me encanta, el que a mí viene no le echo fuera. Tengo promesas. Y puesto que tengo tales promesas, y si tú lees 2 Corintios capítulo 6, vas a encontrar una cantidad de promesas increíbles. Habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, serán mi pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay unas promesas impresionantes en el capítulo 6 de 2 Corintios. Por eso el capítulo 7 comienza, porque tenemos tales promesas. ¿Qué cosa? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué cosa está contaminándome? ¿Qué cosa está contaminando mi carne? ¿Qué cosa está contaminando mi espíritu? A lo mejor hay conversaciones que no debería estar escuchando. A lo mejor hay programas que no debería estar viendo. A lo mejor hay cosas que no debería estar haciendo. Y agarré una hoja y me puse a anotar qué es lo que tengo que hacer. Me enseñó un principio, ahora le dije, Señor, pues muéstrame. Y cuando terminé la lista dije, híjole, me sorprendí. Son un montón de cosas. ¿Y sabes qué? Todas son fáciles de dejar. Simplemente apagas la televisión temprano. Simplemente dejas de conversar con ciertas personas. Simplemente dejas cierto grupo de amigos. Me estaba corrigiendo. Primero me mostró el principio, luego me mostró dónde estaba mal y luego me corrigió. Me dijo qué era lo que tenía que hacer. Deja a esas personas, haz esto, haz esto, haz esto. Y luego me instruyó en justicia. Me dijo paso a paso lo que tenía que hacer. Y en esa época lo que hice fue poner en un cajón mi televisión y se quedó ahí guardada por meses. Y Dios me habló. Eso es cuando Dios te habla, cuando logras llegar al centro, al corazón de la verdad. No frasecitas. Otra vez, según Ezequiel capítulo 4. ¿Cómo te hablaría Dios si llegas a ese pasaje? Sería absurdo que tú tomaras frases de ese pasaje. Acompáñame a 2 de Timoteo capítulo 3. Para terminar, todo esto tiene un propósito. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, hay un propósito ahí,
El propósito no es que sepas más, no. El propósito es que el hombre de Dios o la mujer de Dios, la palabra ahí no hace referencia al género masculino, sino al hombre en su sentido genérico, al hombre de Dios sea perfecto. Esto quiere decir completo, enteramente preparado o equipado para toda buena obra. ¿Cuántos queremos ser perfectos en este sentido, completos? Que tú digas, ya, realmente no me falta nada. Ok, la palabra de Dios tiene la capacidad de hacerte perfecto. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos estar preparados para toda buena obra? ¿Cuántas veces te ha pasado que de pronto viene alguien a quien le podrías compartir el Evangelio y no supiste qué hacer? No estabas preparado para esa buena obra. Con la palabra de Dios es la que te prepara. Por último, acompáñame dos pasajes más. El primero está en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Aquí está hablando el escritor de Hebreos acerca de los judíos que estando en el desierto escucharon la voz de Dios, pero no creyeron que Dios dijo que iban a poder entrar a la tierra prometida. Y como no creyeron, tú lo recuerdas, dijeron, no, nos van a matar, hay gigantes, no sé qué. Dios los dejó y murieron en el desierto y solo la siguiente generación entró. Está hablando de eso en el capítulo 3 y en el capítulo 4 el escritor de Hebreos nos dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero ojo, no les aprovechó el oír la palabra. O sea, no les fue útil. El oír la palabra, venir a la iglesia, o sea, por eso te digo, no es un mantra, no es magia. Entonces, yo voy a ser transformado, pongo un disco, la palabra de Dios y que esté sonando mientras veo la tele, mientras cocino, o sea, no está mal hacer eso. Yo lo he hecho mientras estoy barriendo, pongo un disco y estoy escuchando una conferencia o estoy escuchando la Biblia misma, tengo la Biblia en audio y pongo capítulos y le pongo que se repita, capítulos que tengo que enseñar, los pongo que se repitan y se repitan. Pero eso no es el tiempo de mayor utilidad. Hay un tiempo en el que tengo que buscar a Dios exclusivamente. Y no creo que por poner la palabra de Dios ahí que esté sonando, ya mi vida va a ser transformada. No es útil el oír la palabra de Dios nada más. Al igual que creer en Dios solo prueba que puede ser un demonio, porque los demonios creen. El oír la palabra de Dios solo prueba que tienes oído. Lo mismo ocurre con las alabanzas, que a veces también le damos cierta mística. Es que en mi casa yo pongo alabanzas para que todo esté bien. Es música. La música no es capaz de hacer ni bien ni mal. Es música que está ahí. O sea, tenemos que salir de este pensamiento místico de que es como equivalente a abrir mi Biblia en la puerta. Abres la Biblia y abres la puerta de tu casa y hay una Biblia abierta. ¿Para qué? ¿Para las vibras? O sea, eso déjalo atrás. Y muchas veces nos hacemos creyentes y venimos con todo esto. Ya no me persigno, pero ahora no tengo que salir de mi casa sin leer un capítulo para que me dé suerte. O sea, no es suerte, no es un mantra, es la palabra de Dios. Dios quiere que tengamos una relación con Él a través de su palabra, pero lo que cuenta es la relación con Él. Y como dice un pastor, ojo, no solo tienes que tener una relación con Él, tienes que tener la relación correcta. Satanás también tiene una relación con Dios. Tú tienes que tener una relación correcta. Y aquí lo que les está diciendo es, no les aprovechó el oír la palabra, ¿por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Y qué quiere decir que escuchas con fe? Quiere decir que obedeces lo que Dios te dice. Josué capítulo 6, aunque sea absurdo, aunque sea ridículo, aunque cueste, obedeces. Por último, acompáñame a Habacuc. ¿A dónde? Habacuc.
Habacuc capítulo 2. Para orientarte, está entre los profetas menores después de Miqueas y Nahum. Habacuc capítulo 2. En el capítulo 1 de Habacuc, Habacuc está mirando las circunstancias, todo lo que está sucediendo alrededor suyo, y está elevando una oración de preocupación terrible por lo que está sucediendo. O sea, Habacuc ve las circunstancias en las que está viviendo y todo el capítulo 1 es la preocupación de Habacuc por lo que está viendo alrededor. Y el capítulo 2 empieza diciendo, es Habacuc el que habla, es un profeta y dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de hacer y qué he de responder tocante a mi queja. Entonces, ¿qué es lo que hace? Primero Habacuc dice, sobre mi guarda estaré, o sea, aquí me voy a quedar. Y la guarda probablemente era una especie de torre, como de estas torres de vigía, y él se sube a esa torre y dice, aquí me voy a quedar y aquí voy a afirmar mi pie, no me voy a mover y voy a velar para ver qué se me dirá. Entonces, esa es la actitud con la que yo tengo que venir a la palabra. Y venir a decir, ok, aquí voy a estar hasta que Dios me diga qué es lo que tengo que hacer. Versículo 2 de Habacuc 2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Y tú dices, escribe la visión. ¿Cuántas veces haces tu devocional y no tienes ni una hoja a un lado? Es importante, ¿te imaginas si Habacuc, Dios le dice, escribe la visión? Híjole, no traje nada. ¿Cómo voy a escribir? O sea, la importancia es de tal magnitud que tendríamos un libro menos en la Biblia. ¿Y sabes qué frase está en Habacuc? El justo por la fe vivirá. O sea, hay cosas que Dios quiere decirte, pero que tú no has tomado cuidado de escribirlas. ¿Y sabes qué? El justo por la fe vivirá. Esa frase toma una dimensión mucho más grande que la que Habacuc entendió cientos de años después, más de 400 años después, cuando Pablo cita esto y habla de la justificación por fe. Muchas de las cosas que Dios te dice, tú dices, no entiendo, pero voy a anotar, Dios está mostrándome esto. A lo mejor dentro de 6 meses tú vas a decir, Señor, no entiendo qué quieres decir, necesito sabiduría en este tiempo de prueba. Voy a revisar en mis devocionales lo que tú me has dicho a lo largo de todo este año. Y agarras una hoja y empiezas a hacer un resumen de todo lo que Dios te dijo en cada devocional del año. Y las cosas que Dios te dijo hace 6 meses, el día de hoy pueden cobrar una importancia trascendental de magnitudes épicas en tu vida. Es importante escribir lo que Dios te dice. Toma un cuaderno. En Semilla tenemos unas libretas que son para devocionales, que tienen el propósito de ayudarles, pero ¿sabes qué? No necesitas esas libretas. Yo no uso esas libretas. Yo uso un cuaderno de los que venden en la papelería. Y ahí pongo la fecha, el pasaje que sobre el cual voy a reflexionar, y pongo enseñar. Y empiezo a enumerar las cosas que Dios me está hablando. 1, Dios me enseña esto. 2, esto. 3, esto. Leo 2 o 3 veces el pasaje, reviso lo que está ahí. A veces lo leo en la Reina Valera y en la NBI para comprenderlo mejor. Y ahí estoy. Y luego pongo redarguir y empiezo a hacer la lista de cosas en las que yo estoy fallando de acuerdo al modelo que Dios me dio. Y pongo ahí todo lo que tengo que hacer. Y corregir, pongo qué es lo que tengo que hacer para enmendar lo que estoy haciendo mal. Y luego en instruir en justicia, pongo instruir en justicia y hago una lista de cosas prácticas para poder cumplir ese propósito. A veces son cosas sencillas, como tengo que levantarme temprano, porque Dios me está pidiendo que ore más. A veces son cosas como tengo que hablarle a mi mamá.
Tengo que hablarle a mi mamá. Dios me habló de, tengo que estar atento a las necesidades de mis padres. Voy a hablarle a mi mamá y agarro el teléfono y marco a mi casa y simplemente pregunto, ¿cómo estás? No tengo una profecía, no. Solo Dios me mandó a hablarle a mi mamá. A veces no entiendo muy bien lo que pasa y durante la mañana recibo a una persona en consejería y digo, mira, tengo exactamente lo que tú necesitas. Abre tu Biblia en tal pasaje. Y lo tengo súper fresco porque acabo de pasar por ahí y Dios me lo dijo para compartirlo. Pero lo que quiero enfatizar el día de hoy es esto. No te quedes en esta falsa relación con Dios a través de frases bíblicas. Las frases bíblicas no te ayudan. Las verdades de la Biblia sí. Y es verdad, a veces vas a necesitar memorizar frases bíblicas para retener esas verdades, pero lo importante es la verdad que está ahí detrás, no la frase que la encubre. Dios quiere trabajar tu corazón en primer lugar, no soluciones rápidas. ¿Qué es lo que Dios te dijo el día de hoy? Lo primero que quiere hacer con lo que Dios te dijo es trabajar en tu corazón. Y créeme, cuando dejas que Dios trabaje en tu corazón, las decisiones que tienes que tomar son sencillas. Porque ya sabes qué es lo que Dios te está diciendo, ya sabes de qué cosas tienes que cuidarte, ya sabes cómo Dios quiere ser glorificado en tu vida. Entonces puedes decir, Dios me habló. ¿Qué te dijo? Me dijo que tengo que mantener la boca cerrada, me dijo que tengo que dejar de murmurar, me dijo que tengo que tener paciencia, me dijo que tengo que obedecerle, etcétera, etcétera, etcétera. Próxima semana vamos a continuar con el libro de Josué, el capítulo 7, que es un capítulo lleno de amargura, lleno de dolor. Es uno de esos momentos en los que pareciera que todo está yendo bien y todo se cae. No sé si has vivido alguna situación al respecto, en la que en tu vida todo parece color de rosas y de pronto solo ves las espinas. Pues, si ha sido así, probablemente Dios quiere decirte algo. La próxima semana, por este mismo canal, a esta misma hora. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que tú nos hablas claramente, prácticamente a través de tu palabra, porque no dudamos de tu misericordia y estamos certeros y seguros de que tú no nos has abandonado, que en los momentos en que hemos necesitado consejo no es que tú no has hablado, sino, Señor, lo que pasa es que, Señor, nosotros no te hemos escuchado. Perdónanos, Padre, por ir a buscar consejo tuyo y a veces ni siquiera llevar donde anotar, como si no valiera la pena anotar lo que tú nos dices. Perdónanos, Señor, por haber hecho de tu palabra una simple herramienta cabalística, casi metafísica. Perdónanos por haber creído que tu palabra son palabras mágicas, en vez de entender que tu palabra es vida. Que como tú mismo dijiste, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que saliere de tu boca. Y a eso venimos, Señor, a que tú pongas en nuestro corazón este deseo de escuchar tu voz, de beber de tu verdad día a día, de no perdernos en trampas religiosas que nos inventamos, sino escuchar solo tu voz. Y de esa manera ser transformados, Padre. Gracias porque sabemos que tu palabra es útil. Haznos, Señor, perfectos y prepáranos por completo para toda buena obra que tú tienes delante de nosotros. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.